Bueno, mis queridos hermanos, estamos en Miqueas, nuevamente retomamos este pasaje. Como ven ahí ustedes, Miqueas es parte de los profetas preexílicos. Él profetiza en el contexto, ¿cierto?, del reino del sur. Ahí hemos visto varios pasajes. Y cuando digo preexílico es porque se viene el juicio de Dios por medio de la deportación, ¿cierto?, del imperio asirio por un lado y después viene el imperio babilónico. ¿Cierto? Situaciones que van a dejar a Israel en cautiverio por 70 años. Miqueas está escribiendo aproximadamente 20 años antes de la invasión, en este caso de los asirios. Por eso que sus palabras son de juicio y siempre recalcamos, los profetas son profetas, no son cronistas. No están contándonos la historia desde el punto de vista de alguien que mira hacia atrás. Él está contando y profetizando lo que va a acontecer, lo que se viene, y aproximadamente son 20, 22 años antes, ¿cierto? Está escribiendo el profeta de lo que va a ocurrir. Ahora, también vemos que el profeta, ¿cierto?, Miqueas, profetiza en un contexto en donde hay una regencia de 3 reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Es durante este periodo que el profeta Miqueas profetiza. También vimos, ¿cierto?, solamente como repaso, que mientras el profeta Miqueas, ¿cierto?, está profetizando a los del sur, también Isaías lo hace, pero hay una diferencia. Isaías lo hace desde la corte y Miqueas profetiza al pueblo, ¿cierto? Paralelamente a esto, ¿cierto?, Oseas está en el norte también profetizando. Estos 3 son contemporáneos. Oseas, ¿cierto?, profetiza en el norte, Isaías y Miqueas en el sur, pero Isaías lo hace ahí entre los reyes, entre los ministros, y el profeta Miqueas lo hace en medio del pueblo, ahí en la feria, en las plazas, seguramente profetizaba. Ahora, ¿de qué se trata esta profecía, mis queridos hermanos? Hay 4 cosas que se ven aquí en estos 12 versículos. Estoy en Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 13. Esta mañana veremos justamente estos 13 versículos. 4 cosas se ven aquí y yo quiero que las veamos. Como dice ahí, denuncia, advertencia, juicio y como es costumbre en los profetas también hay una promesa de parte de Dios. Repito, denuncia, advertencia, juicio y promesa. ¿De qué se trata entonces? Bueno, vamos por parte. Lo primero que notamos es una advertencia de parte de Dios. A esto llamo la advertencia de Dios. Como dice el primer versículo, note ahí. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿Qué versículo más contemporáneo? Podríamos decir que quizás este versículo aplica a nuestros, digamos así, líderes políticos, porque muchos de ellos lo que hacen justamente es lo que denuncia el profeta, maquinan cosas en sus camas y llega la mañana y como tienen el poder para hacerlo, lo ejecutan. Una vez alguien dijo que una persona no se conoce, ¿cierto?, en términos concretos, a menos que tú lo pongas en posiciones, ¿cierto?, claves. Se dice que los hombres, el carácter se los conoce jugando la pelota en una cancha. ¿Quieres conocer cómo es esa persona? Mira, anda a verlo jugar a la pelota. ¿Cómo es su carácter? Pero también, si usted le da un poder a alguien, ¿cierto?, una posición en especial, también la persona va a dejar ver lo que es cuando tiene poder o jineta, como se dice. Qué interesante. Miqueas dice, ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan. ¿Por qué razón? Porque tienen el poder para hacerlo. Ay es una exclamación, pero en el contexto, ¿cierto?, del Antiguo Testamento es una advertencia. Es como que dijera, ay lo que les va a venir. Los ayes. Hay muchos ayes en las Escrituras. Apocalipsis también tiene ayes. Aquí el profeta vuelve a decir, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Ay de ellos. Es como que estuviera diciendo, pobrecitos, les va a llegar el juicio de Dios. ¿Qué piensa usted cuando duerme? ¿Cuáles son sus pensamientos de almohada? Muy interesante.
Muchas veces pensamos cosas que no les decimos a nadie. Y no siempre a veces son buenas cosas. Hermanos, 4 pecados se denuncian acá, que son muy interesantes y uno los puede dividir en 2 grupos. Pensar y maquinar. Eso es algo subjetivo. Yo no sé muchas veces lo que usted está pensando. Incluso ahora yo no sé qué está pensando. Eso es subjetivo. Las otras 2 son cosas que son objetivas, que se logran ver. Dice, ejecutan el plan y lo imponen. Eso es lo que dice el versículo. Y cuando llega la mañana, lo hacen realidad. Ejecutan, ¿cierto? Porque tienen en su mano el poder. 4 cosas. Pensar, maquinar, ejecutar e imponerlo por la fuerza. Erramos garrafalmente, hermanos, si creemos que Dios no sabe lo que pensamos subjetivamente. Muchas veces pensamos que Dios, ¿cierto?, erradamente puede juzgar por las cosas que son obvias, pero Dios juzga también nuestro corazón y nuestros pensamientos. Esta es la advertencia, el primer versículo, y no es muy extenso en realidad. Se basa en este versículo. Ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Segunda cosa, la interpretación de Dios. Note por favor, aquí hay varios versículos que están un poco desparramados, el 6, el 8, el 9 y el 11. La interpretación de Dios. Qué importante es la interpretación. Cómo interpretamos las Escrituras es clave, pero también cómo interpretamos los hechos de la vida. En el día de hoy, a las expropiaciones de casas, ¿cierto?, la política y cierto sector le llama ciertos derechos sociales. ¿Y cómo interpreta Dios eso? Mire, por favor, leamos aquí un poquito. Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Note por favor lo que dice el 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Y así vemos en el 8 también. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre el vestido. Quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo todos los hechos que estaban haciendo ellos. El primero, ¿cierto?, es el robo. ¿Y por qué se llama interpretación de Dios? Porque a los ojos de Dios el pecado es pecado. Muchas veces nos cuesta tanto llamar al pecado pecado. Tratamos de excusar las cosas con un lenguaje diferente. Ya vea la psicología cómo inventa etiquetas para, ¿cierto?, calificar conductas, ¿cierto?, que tienen que ver justamente con pecados. El que miente, mitómano, ¿cierto? ¿Cómo es la palabra? Perdón. Mitómano, ¿cierto? El que quema, pirómano, ¿cierto? Y la Biblia no define los pecados de esa manera. Valga la redundancia, son pecados simplemente. Pecados. Piensa en la borrachera. ¿Es una enfermedad o es un pecado? La Biblia lo condena como pecado. Por eso es que cuando hablo de la interpretación de Dios, Él cuenta las cosas tal y como son. Dice el versículo ahí, 2, codician las heredades. ¿Cómo se llama eso? Simplemente, codiciar. Eso es pecado. En el día de hoy podrían llamarse derechos sociales. No, son pecados. Pecados flagrantes y directos. La interpretación de Dios, entonces, hermanos, tiene que ver con la manera en que Él ve los hechos. Y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Él las ve. A veces minimizamos el pecado. No, es que son cosas que nos pasan. No, es que el hermano tiene problemas. Hermanos, hay cosas que son pecado literalmente. El orgullo, por ejemplo, es uno. Eso es pecado. Codician las heredades y las roban, y las casas, y las toman. En este caso eso significa expropiar algo. Tomar, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Las políticas de Israel, mis queridos hermanos, no permitían la expropiación inmobiliaria, en este caso de las heredades. De acuerdo a pasajes como Levítico 25, Números 36, Primera de Reyes 21, las propiedades debían quedar siempre en manos
de las familias que las heredaron. Pero ellos incluso estaban violando estos ciertos acuerdos que estaban también en el Antiguo Testamento. Segunda cosa, vemos por un lado el abuso de poder, ¿cierto? Roban heredades, ¿cierto? Roban casas, toman, oprimen, pero también vemos la traición del pueblo. Note por favor el segundo versículo que aludí, el versículo 8, ahí dice claramente, el que ayer era mi pueblo, ¿qué ha hecho? Se ha levantado como enemigo de sobre el vestido, quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Hay dos cosas que se mencionan aquí. Primero, Miqueas denuncia que el pueblo de Dios se ha levantado contra Dios. ¿Cómo es eso posible? El pueblo de Dios se ha levantado contra Dios. Y caían en prácticas propias de la guerra, en contra de sus propios hermanos. Hay una frase que dice, de sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Una especie, cierto, de ultraje a las personas que hacían sus propios hermanos, valga la redundancia, entre ellos mismos. La denuncia claramente aquí es concreta, es traición. Porque el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. No puede ser denominado, ¿cierto?, de otra manera. Es una traición de parte del pueblo de Dios. Hay una tercera cosa también que Dios interpreta. Lo primero que Él observa entonces es un abuso de poder. Ya lo dice el versículo 2, ¿cierto? También lo vemos en otros versículos más abajo. Vemos la traición del pueblo, ¿cierto? Pero también vemos la insensibilidad de los impíos del pueblo. Note por favor el versículo 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Aún, ¿cierto? Dice el versículo, ahí es claro en explicar, que a las mujeres, las personas más débiles por un lado, y a los niños, ¿cierto?, abusaban de ellos. Por último, la interpretación de Dios también, ¿cierto?, denuncia no solamente estos abusos, mis queridos hermanos, abusos de poder, abusos en contra de los más débiles, la traición concreta del pueblo que se levanta contra su propio Dios, sino que también hay una decadencia religiosa. Note por favor el versículo 6, estamos saltando varios versículos porque están en esa forma ordenados ahí. Dice ahí el versículo, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Esto está unido con el versículo 11 porque es la expresión de la religión, de la decadencia de la religión. Versículo 11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Cuál es la idea? Lo que está diciendo el profeta aquí en el versículo 6, dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. ¿Cuál es la idea? Lo que está diciendo el profeta, hermano, es que el pueblo decía a Miqueas, por favor, no vengas aquí con tus profecías, ya córtala, anda a profetizar a otro lado. ¿Sabes por qué? Porque nada nos va a pasar. Eso es lo que está diciendo el profeta Miqueas. Note por favor la última parte. Dice, porque no les alcanzará vergüenza. Lo que está diciendo es que ellos decían, no nos va a pasar nada. Miqueas, ya córtala, no te pongas ahí grave. Eso es lo que estaban diciendo y a los otros profetas también. Eso revela, mis queridos hermanos, la decadencia de la religión, la decadencia del pueblo. Primero, el pueblo responde a la predicación de manera insolente, no están dispuestos a escuchar nada. No quieren hacerlo. De hecho, perdieron el temor de las consecuencias. Por eso el versículo dice, deja de predicar en realidad, anda a otro lado con tus sermones. Eso es lo que están diciendo en cierto sentido y lo que, para la redundancia, ellos decían. No nos va a pasar nada. No seas pájaro de mal agüero. Eso es lo que está en cierto sentido diciendo. Note por favor el versículo 7. La desfachatez del pueblo, ¿cierto? Se ve también en este versículo. Dice el versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Cuál es la idea?
Se los leo en otra versión un poquito más clara. Dice, ¿acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido la paciencia? Eso es lo que decían ellos. ¿Es así como Dios actúa? ¿Acaso no beneficia su palabra al que se porta rectamente? Y ellos pensaban que se portaban rectamente. Llegaron incluso a ese nivel de desfachatez de decir, ¿acaso Dios ha perdido su paciencia? ¿Acaso no somos su pueblo elegido? Es increíble, hermanos, lo que pasa cuando las personas pierden el temor al Señor. ¿Ha escuchado muchas veces que las personas incluso culpan a Dios de sus problemas? No estamos muy lejos de lo que hacía Israel a veces, hermano. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que yo pase esto? Es increíble la desfachatez. Miqueas 2:11, vuelvo a repetir, dice, esta gente no quiere escucharme, pero si un mentiroso viniera diciendo, les anunciaré de vino y alcohol, ese sería su profeta. Esa es la idea. El versículo tiene esa idea. Ustedes no son capaces de escuchar a los profetas verdaderos, pero si viene un borracho, a ese ustedes van a escuchar. Eso es lo que está diciendo el profeta. Literalmente la frase habla de babiar en el texto hebreo. En el fondo, lo que está diciendo el profeta es que a ustedes les encanta escuchar babosadas y a personas que botan espuma por la boca. Hermanos, no es raro que cuando la decadencia moral llega, o la falta, en este caso, de amor por el Señor, la falta de rigurosidad por la palabra del Señor, la gente pierde el interés por la sana exposición de su palabra. Y bueno, se amontonan a escuchar cualquier cosa. ¿Se acuerda de Pablo a Timoteo cuando él dice lo siguiente? Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. No va a soportar una exposición versículo a versículo. Eso es aburrido, ¿para qué? Y dice Pablo ahí, más bien, querrán escuchar cosas según sus propios caprichos y se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren escuchar. Interesante que el pueblo aquí, Israel, ya no quería escuchar más. Por favor, Miqueas, ándate con tus profecías para otro lado. Pablo dice lo mismo de su época. Y en el día de hoy eso no está lejano, mis queridos hermanos. ¿Cuántos templos veo yo a veces y me impresiona llenos en donde no hay palabra del Señor? ¿Por qué razón? Porque la gente ha perdido, ¿cierto? Ha perdido la sensibilidad espiritual para escuchar de verdad la palabra del Señor. Entonces vemos aquí, mis queridos hermanos, la interpretación del Señor. Él interpreta las cosas como son. Pecado es pecado, nada más. Había abuso de poder, había traición de parte del pueblo, así lo llamó, ¿cierto? Y así lo sugiere el Señor. Este pueblo, el pueblo de Dios, se ha levantado como un enemigo en contra mía. ¿Qué es eso? Eso es traición. La situación religiosa, decadente total. Ya no quieren escuchar. No quieren que se les profetice. Pero sí quieren escuchar a los borrachos. Hermanos, ¿cuántos falsos profetas vemos en el día de hoy? Solamente usted prende el televisor. ¿Cuántos falsos profetas enseñan y cuántas personas siguen estas falsedades? Qué terrible, hermanos, qué terrible. Tercer punto. Por supuesto, esto no puede quedar así. Viene lo que se llama la sentencia de parte de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Por tanto, en vista que ustedes se comportan de esta manera, así ha dicho Jehová. Y esta frase me encanta, porque así ha dicho Jehová termina con cualquier tipo de discusión. Así dice Jehová y podemos agregar y punto. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia, y aquí usa un término, ¿cierto?, sinónimo para referirse a Israel como familia. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Recuerden que Miqueas está escribiendo casi 22 años antes de que los asirios llegaran y conquistaran y mataran a muchos de ellos. Ahora,
Hermanos, ¿cómo uno en el campo, por ejemplo, reprime a un novillo que no le gusta, cierto, a lo mejor, trabajar como un buey? ¿Cómo se reprime a un novillo? ¿Qué piensan ustedes? Amansándolo. ¿Y cómo se amansan los novillos en el campo? Poniéndolos al lado de un buey viejo, pero ¿bajo qué cosa? Bajo un yugo. Fíjense que esa es la imagen que usa el profeta Miqueas. Cuando él dice aquí, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal de la cual no sacaréis vuestros cuellos. Eso habla de alguien que, cierto, es enyugado. Y es una figura muy interesante porque nos remite a la esclavitud que ellos iban a tener. No quisieron aprender, cierto, a través de la obediencia. Iban a aprender ahora por medio de la humillación. Y en este sentido, mis queridos hermanos, la sentencia de Dios en primer lugar es un golpe al orgullo. Porque estas personas habían perdido el norte en cuanto a quién era su Dios, habían perdido el norte a quién tenían que obedecer, habían perdido el norte del valor de la palabra del Señor. Bueno, perfecto. Y el primer golpe que Dios da iba a ser un golpe al orgullo concretamente. Fíjense que la segunda frase dice en el versículo 3, dice, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos. Y esta frase no solamente tiene la idea de andar derecho, andar bien, ¿cierto? Sino también apunta de un modo en especial a la prepotencia que ellos tenían. ¿Ha visto personas prepotentes como andan con cuello alzado? Bueno, Miqueas dice, ustedes no van a andar así tampoco. Miren lo que dice el texto, leo nuevamente. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, porque van a quedar enyugados en esclavitud, ni andaréis erguidos como acostumbran a andar. Es muy interesante, otros profetas hablan incluso de este orgullo, incluso de las mujeres en ese tiempo, adornadas por todos lados con un orgullo, cierto, patente en su caminar. Pero aquí el profeta Miqueas también, de una u otra manera, lo alude, tampoco van a andar derechos. Acostumbran a andar prepotentemente, no van a andar más, porque el juicio de Dios viene. Hermanos, tengamos cuidado con esto es muy terrible, el orgullo. En cierto sentido, la prepotencia, el orgullo se huele, todos lo sabemos, cada uno de ustedes puede verlo. Y Dios tiene un tratamiento especial para los orgullosos y los prepotentes. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira desde lejos. Santiago 2:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Mateo 23:12, porque el que se ensalzare, ¿qué va a pasar con él? Será humillado, y el que se humillare será ensalzado. No sabemos muy bien estos versículos, pero muchas veces se nos olvida. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos, a tener cuidado con esto. El primer golpe entonces es al orgullo. Israel era un pueblo orgulloso, sin duda. Se había olvidado de Dios. Pero también hay un golpe de tipo nacional. Note el versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endesa de lamentación. Endesa es canción. Ustedes van a cantar canciones ahora, pero de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Interesante que el texto hebreo aquí se subraya algo, y eso es lo que hace el texto hebreo generalmente los autores, por eso que lee así, lamentarán con lamento de lamentación. Mire, leo de nuevo, lamentarán con lamento de lamentación. Parece que es una especie como de redundancia, pero eso es lo que dice el texto original, y eso de una u otra manera es como los autores, en este caso del Antiguo Testamento, subrayan verdades. En el Nuevo Testamento Jesús siempre quiere subrayar una verdad potente, siempre va a decir, de cierto os digo. Y el texto hebreo siempre repite frases a veces, combina verbos con palabras, ¿cierto?, en infinitivo, para potenciar esto. Lamentarán con lamento de lamentación. ¿Qué está diciendo? Es que va a ser tremendo el lamento. Incluso lo van a cantar. Miren lo que dice el texto. En aquel tiempo, 4, levantarán sobre vosotros refrán.
y se hará endecha, refrán y canción. Ustedes van a cantar su desgracia. Eso es lo que está diciendo el profeta. Esto, en cierto sentido, está anticipando la invasión que ellos iban a sufrir de manos de los asirios y, por supuesto, también de los babilonios. Lo que está diciendo Miqueas, miren, aprovechen el tiempo, empiecen a confeccionar canciones para que después las canten y se acuerden que ustedes pecaron. Una tercera cosa que también vemos en la sentencia es un golpe económico. El versículo 5 lo resume de esta manera. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Dentro de la política normal de Israel se repartían heredades entre las familias. Hasta aún eso, que era algo positivo para ellos, ¿cierto? Aunque las heredades eran, por supuesto, se mantenían constantemente en la familia, pero también tenían esta práctica de repartir para quienes no tenían. Aún esa actividad económica, política, digamos, iba a terminar. Quienes estaban postulando a subsidios, ¿cierto?, en Israel, no iban a poder tener casa. Eso es lo que está diciendo. Hasta eso iban a perder. Muy interesante. 3 cosas vemos aquí que son propias de los profetas, de parte de Dios, ¿cierto? La advertencia de Dios. Dios siempre advierte, hermano, siempre advierte. Cuidado, cuidado. Y eso debe ser para nosotros también, ¿cierto?, una alerta. Segunda cosa, la interpretación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios interpreta las cosas como son. Las cosas por su nombre. El pecado es pecado. Tercera cosa, la sentencia de Dios. Por supuesto, y esto nos puede remitir a pasajes como porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene que tener una paga, y esa es la muerte. Cada vez que pecamos tenemos una consecuencia. Y eso es lo que pasó con Israel. Pecaron ante Dios y Dios no pasó por alto el pecado. Pero hay una cuarta cosa, y este es mi último punto. ¿Cómo es propio de los profetas? Vemos ahí la promesa de Dios. Increíble, cómo un pueblo tan rebelde aún es amado por Dios. Note por favor los últimos versículos ahí. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente al resto de Israel. Los reuniré como ovejas de borra, o sea, un montón de ovejas juntas, esa es la idea. Como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Imagínense cómo lo grafica el autor. Los voy a juntar y el ruido que van a hacer por la multitud que va a haber es tremendo. Eso es lo que está diciendo. Dice, harán estruendo, no dice boche o ruido, estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Aquí se alude a alguien que tiene llaves seguramente para abrir. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Se menciona que ahí va a haber un rey. Y a la cabeza de ellos, ¿quién? Jehová. Esto nos recuerda algo propio de los profetas. ¿Se acuerda? Juicio. ¿Y qué más? Restauración. Eso es lo que vemos constantemente, mis queridos hermanos, en los profetas. Aquí notamos claramente una repentina transición de los juicios que se están describiendo a la promesa gloriosa futura de la restauración. Las promesas de Dios obviamente son habituales para su pueblo, y especialmente en cuanto a lo que es la restauración. ¿En qué consiste esta promesa? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la idea? Es muy interesante, hermanos, lo que vemos aquí. Quiero explicar un poquito este último pasaje teniendo en cuenta también lo que dicen otros pasajes. Primero, lo que se describe en el texto es que el agente o el gestor de las acciones es Dios. Note por favor el versículo 12. Juntaré, recogeré, reuniré. ¿Quién está diciendo eso? De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente al resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra. ¿Quién será? Es Dios el que hace eso, mis queridos hermanos. Dios promete también, aparte, a alguien de cabeza que abrirá caminos delante de ellos. Y se menciona un rey, quien pasará delante
de ellos. ¿A quién se refiere? Algunos piensan que esto se refiere, ¿cierto?, a la evangelización, otros al retorno babilónico, pero ninguna de esas dos interpretaciones, ¿cierto?, está de acuerdo con el pasaje y el contexto de las Escrituras. Mire, acompáñeme por favor a algunos pasajes que quiero leer, solamente de modo de lectura. No pierda, ¿cierto?, la perspectiva de estos versículos, de estos dos versículos que hablan de que Dios los va a juntar, Dios los va a reunir y que también habrá alguien que los va a dirigir, va a haber un rey. Miren, acompáñenme por favor al mismo Miqueas capítulo 4, versículos 6 al 8. Solamente a modo de lectura, vamos a llegar a este capítulo después y vamos a explicarlo. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. ¿Quién está hablando ahí? Es Dios. Curioso, se repite lo mismo. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Acompáñenme a Oseas, por favor. Oseas, vuelva atrás. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, versículo 7. Oseas capítulo 1, versículo 7. Solo a modo de lectura. Después nos saltamos al 10 y al 11. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Eso es lo que está diciendo el profeta Oseas en ese contexto. ¿Cuándo ocurrirá eso? Mira lo que dice el 10 y el 11. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Acompáñenme por favor también a Amós. Un par de hojas adelante, Joel, Amós, Oseas, Joel, Amós, capítulo 9, Amós 9, versículo 11 al 15. En aquel día, otra vez esta frase típica del Antiguo Testamento, yo, Dios, levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre el cual es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrebatados, o arrancados, de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Acompáñeme por favor, siga un poco más adelante, Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 14 en adelante. Versículo 14 en adelante. Canta, oh hija de Sión. ¿Quién es hija de Sión, cierto? Jerusalén. Da voces de júbilo, oh Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Gózate y regocíjase de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Y nota el 18, otra vez se menciona algo que Miqueas está diciendo. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre quienes, dice su Biblia, todos los pueblos de la tierra. ¿Cuándo? Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sáltese por favor a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, solo a modo de lectura. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 8. Jeremías capítulo 31. Note cómo se repiten conceptos aquí que tienen relación a lo que Dios va a hacer en un futuro con su pueblo, a pesar de ese exilio posterior. Dios va a hacer algo con ellos en el futuro. Dice Jeremías 31, 8 en adelante, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. Ese es Jehová el que habla. Y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá, Jerusalén. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos en cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Note por favor en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Cuando uno entiende, mis queridos hermanos, todo el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento, hay cosas que encajan por sí solas. El Antiguo Testamento siempre, y especialmente los profetas, hablan de el último tiempo, como el día de Jehová, en el donde hay juicios tremendos, pero también posteriormente a eso hay una restauración para la nación. Note por favor cómo Jesús mismo explica los acontecimientos, ¿cierto?, que anteceden su venida. Note el versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué estaba describiendo? Está describiendo el poderoso día de Jehová, el terrible día de Jehová. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. El Señor está describiendo la segunda venida claramente aquí. Pero miren lo que dice en el versículo 31, es muy interesante. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién se refiere con los escogidos? A su pueblo, a Israel. ¿A quienes va a reunir? Porque posteriormente a la segunda venida, ¿qué viene? El periodo de la restauración. Ahora, vuelvo a recordar el pasaje, mis queridos hermanos, aquí. Versículos 12 y 13 de Miqueas, vuelvo ahí. De cierto, dice el versículo ahí, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. ¿A quién se refiere? Sin duda, al Mesías, al Señor Jesucristo.
Va a ser la cabeza, Cristo va a ser el rey de ese pueblo de Israel. Ahora, termino con algunas conclusiones, mis queridos hermanos. Conclusiones por un lado teológicas y por otro lado conclusiones espirituales que nos ayudan a nosotros, a nuestra vida cristiana. Primero, erramos garrafalmente, hermanos, si creemos que Dios no está al tanto de nuestros pecados subjetivos. ¿Se acuerdan lo que decía el primer versículo? ¿Hay de quiénes? De los que piensan ¿qué cosa? Mire, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Puede que la persona que está a tu lado no vea lo que tú piensas, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Erramos entonces, mis queridos hermanos, si pensamos que Dios no ve eso. Erramos si pensamos en que Dios no ve nuestras intenciones. Dios ve nuestro corazón. Por eso nosotros debemos procurar ser santos, no solamente en las acciones, sino también en lo que pensamos. Sin duda es una tarea, hermanos, que no siempre es fácil. Segunda cosa, Dios vuelve a recalcar justamente aquí, o Miqueas vuelve a recalcar la soberanía del Señor con frases como, así ha dicho Jehová. Y eso nos debe ayudar a entender de que lo que su palabra dice es lo que se va a cumplir. Tercera cosa, hace un par de semanas atrás se escuchó en la web, ¿cierto?, lo siguiente, un predicador conocido, que Israel dejó de ser la nación escogida y que la destrucción del templo del año 70 después de Cristo fue la señal de que Dios los había desechado como pueblo de Dios. Curioso, el Nuevo Testamento dice lo contrario. Romanos capítulo 11:1 dice, digo pues, Pablo escribiendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Se acuerdan lo que dice? En ninguna manera. De hecho, Pablo, justamente en el capítulo 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los que van a ser salvos de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese libertador? El Señor Jesucristo. Y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es muy interesante que Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. Miqueas dice lo siguiente, de cierto, te juntaré todo, oh Jacob. No está hablando de personas individuales que llegan a la iglesia o a la fe. Está hablando del pueblo completo. Oh Jacob, dice Miqueas. Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. Hermanos, si se da cuenta, la Trinidad está involucrada en la restauración de Israel futuro. Porque Dios está planificando y lo ha determinado así. ¿Quién va a traer un nuevo corazón? De hecho, si se acuerda, el profeta Jeremías, Ezequiel también dice, yo os daré un nuevo corazón. ¿Quién hace esa obra? ¿No es el Espíritu Santo el que trae una obra de ese tipo? Pero miren, la tercera persona de la Trinidad, Cristo irá a la cabeza de ellos. La Trinidad completa está involucrada y comprometida con la restauración de su pueblo Israel. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, Israel fue desechado por Dios? Algunas enseñanzas espirituales. Si usted se da cuenta, el profeta Miqueas empieza su exhortación en el capítulo 1, versículo 2, con un imperativo, oíd, y eso lo va a repetir durante todo el tiempo. Versículo 1 del capítulo 3, oíd. Versículo 9 del capítulo 3, oíd, y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? No es un simple oíd, usted ya lo sabe, es un mandato. El profeta está alzando la voz a un pueblo rebelde. Oigan. Eso significa pongan atención, obedezcan. Y esto nos llama a nosotros la atención porque quizás no siempre oímos la palabra del Señor como deberíamos oírlo. Por otro lado, el versículo 10 que no leí, mire lo que dice de Miqueas capítulo 2. Levantaos y andad.
Eso está ligado también con esto de oigan, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Hermanos, lo que estaba haciendo Israel es que estaban siendo muy relajados, vivían en la inmoralidad, en la decadencia religiosa, pero les daba la misma. Seguían reposados, seguían en sus living, acostados, ¿cierto? Todo el día, a lo mejor, como si nada hubiera pasado. Esto nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, que la idea del profeta aquí es: levántense, actúen, déjense de dormir. Esa es la idea que puede ser comunicada para nosotros. No es tiempo de reposo, ¿cierto?, sino de arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo ahí. Sin embargo, esto caía en oídos sordos. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿nosotros oímos la palabra de Dios o nos hacemos los sordos? Descansamos en demasía y quedamos tan reposados que nada nos afecta. ¿Oímos el consejo? ¿Oímos el consejo de la palabra del Señor? ¿Oímos el consejo de los hermanos? ¿Oímos el consejo del pastor? Hermanos, Dios le sugiere refranes y cánticos de advertencia a Israel. ¿Por qué razón? ¿Se acuerda? Ustedes van a aprender refranes e incluso van a aprender cánticos que van a cantar después. Y eso va a ser doblemente doloroso para ustedes, porque no quisieron obedecer antes. Por eso el texto dice: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros impíos. Bueno, el profeta Miqueas está diciendo: aprendan a cantar estos cánticos porque ustedes van a cantarlo porque no quieren obedecer ahora. Hermanos, no deseche el consejo de la palabra del Señor. No lo deseche, sino pronto usted va a cantar también un refrán, como el siguiente: del todo fui devastado, me equivoqué, me lo habían dicho, pero no quise hacer caso.